Poder Agropecuario. Gente que trabaja. Presentan este programa. Cooperativa Chortizer para sus productos lácteos Trébol. Cooperativa Colonias Unidas para sus productos Yerba Mate Colón. Laboratorio Saincer, confianza y seguridad para usted y sus animales. Auspician Semagro, tecnología y calidad a su servicio. Truck Service, Sociedad Anónima para sus productos harina al granero y almidón Fepasa. Cooperativa Sommerfeld para su producto harina Sol Blanca. Alcotec, Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Apoyan Dirección Nacional de Correos del Paraguay. Xzone, productos 100% no tóxicos. Laboratorio Guayaquil, símbolo de calidad comprobada. UTIC, la tercera universidad con más acreditaciones de la ANEAES. Excelente día para todos ustedes. Un gusto que me acompañen en Poder Agropecuario en el día de hoy, porque vamos a conocer sobre la ordenación territorial, algo que falta mucho en Paraguay. Hoy, gracias a esas uniones que tenemos con los científicos, los técnicos en el mundo, lo podemos desarrollar aquí en Poder Agropecuario. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el Club Internacional de Ganaderos y lo conocimos al doctor Julián Mora Aliceda. Y hoy vamos a tener una entrevista exclusiva sobre este tema de ordenación territorial y desarrollo sostenible. Así es que quiero que se preparen porque hace falta conocer, ahí vamos a saber el porqué de que Paraguay viva en este ordenamiento, pero totalmente al revés. Ojalá que tengamos profesionales como el doctor y podamos ir mejorando en ese sentido. Por eso quiero que me acompañen en la entrevista al doctor en el día de hoy. Pero como todos los días, y para empezar el programa, les invito a tomar su rico mate, o por qué no también a estas horas un rico tereré o cocido con yerba mate Colón. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Y uno de los temas tratados en el primer simposio internacional de ganadería y medio ambiente fue el tema desarrollado por el doctor Julián Mora Aliceda. Y hoy vamos a dar énfasis en el programa porque queremos conocer más sobre este ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Él es catedrático de la Universidad de Extremadura de España. Lo hicimos vía Zoom esta entrevista. Y vamos a dejar al doctor que nos cuente antes que todo su trayectoria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenidos a Poder Agropecuario. Bienvenido, muchísimas gracias. Aquí desde Extremadura un saludo a todos tus seguidores de tu programa, porque para mí es siempre un placer poder colaborar con el otro lado del charco que decimos acá. Además, su país, como prácticamente todos, son muy queridos para mí porque además los conozco desde arriba abajo, ¿no? Ahora sí, doctor, cuéntanos esa trayectoria en esto que amás tanto y recorres el mundo para conocer este ordenamiento territorial. Pues mire, yo hice varios estudios. Lo primero que hice fue Geografía y Ordenación del Territorio como licenciatura. Luego después me doctoré específicamente en Desarrollo Regional y Organización Territorial y Urbanística. Después, continué también con algunos másteres relacionados con este tema y con el medio ambiente. Dirigí varios másteres, después me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid en Sociología, ligado a la planificación estratégica como tema clave.
y al mismo tiempo he seguido también vinculado muchísimo al ámbito académico en Portugal. He estado varios años de profesor en la Universidad de Lisboa, conseguí allí también tener la cátedra y organicé y puse en marcha lo que era la licenciatura, que aún continúa, aunque yo ya regresé a España, en Administración y Políticas Públicas del Territorio. Y todo ha estado muy ligado con el tema territorial y ambiental. También en España, durante un tiempo, fui el presidente del Parque Nacional de Monfragüe y de todo el área de la biodiversidad. Bueno, acepté el cargo porque realmente no tenía el componente político, porque al ser un patronato, los patronatos en España no son cargos políticos propiamente, sino que son órganos, digamos, colegiados, donde estamos representados personas de distintas formaciones, desde distintos también intereses, y en ese sentido no dependemos en nuestras decisiones de ningún ente político, es lo que se determine en las asambleas. Por lo tanto, digamos que para mí también fue un desafío como profesor, que muchas veces, digamos, analizaba el territorio, hacía diagnósticos, los estudiaba. Fue también para mí un reto que pudiera presidir algo que tenía mucha importancia, como era un presidente de Parque Nacional, además el Parque Nacional, en este caso de mayor biodiversidad de Europa, de Eurasia, incluso diría, en algunos ámbitos. Y bueno, ese desafío me permitió también afrontar la parte práctica, porque muchas veces en el ámbito universitario nos quedamos en lo teórico, elaboramos muchas hipótesis, pero no concretamos. Eso me sirvió pues, realmente para aterrizar, y fue una experiencia muy agradable, entre otras cosas, porque desarrollamos lo que se llama aquí el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado pues, con solo 2 votos en contra de 42. Quiero decirles que fue a satisfacción de todos los responsables de los ayuntamientos, de los ministerios, de los gobiernos autonómicos, de los empresarios, de los propietarios. Eso fue un hecho para mí extraordinario, y bueno, luego regresé de nuevo al ámbito académico y aquí sigo porque realmente es mi meta y principalmente mi forma y estilo de vida, ¿no? Ahora sí nos explica el doctor sobre lo que significa el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Pues mire, es que cambia muchísimo la ordenación del territorio desde Europa a Iberoamérica. En el caso europeo está muy bien determinado desde el punto de vista normativo, pero sobre todo desde el punto de vista de la cultura y de la disciplina. ¿Qué quiero decirles? La ordenación del territorio como concepto es igual en todas partes. Dice que la ordenación del territorio es la expresión espacial de toda política económica, social, cultural y ambiental. Que a su vez la ordenación del territorio se estudia en las universidades y por lo tanto tiene un componente académico, pero también es una disciplina científica que tiene sus, digamos, su metodología, sus técnicas de investigación, y aumentando también es una como diría, una práctica administrativa, puesto que está regulada desde el punto de vista jurídico. Y por último, la ordenación del territorio es una política, y digo política con mayúsculas, de intervención por parte de las autoridades para corregir las desigualdades entre los territorios, sea entre ciudades o entre las provincias, porque en esas desigualdades se esconden disparidades sociales. No es lo mismo en un país iberoamericano nacer en la capital que nacer en el ámbito, digamos, más periférico, más remoto, puede ser en la zona andina que en la zona del litoral. En su caso, pues prácticamente también. Es decir, la gente que vive en una posición más ultraperiférica tiene menos posibilidades de acceder en condiciones de igualdad a los servicios y a los equipamientos que las personas que viven en los entornos, digamos, más metropolitanos. Entonces, bueno, la ordenación del territorio ahí tiene un importantísimo papel que cubrir, porque al final, si las constituciones dicen que todos somos iguales y con los mismos derechos, en ese sentido tenemos que combatir esos desequilibrios. Y, por supuesto, también, evidentemente, que la ordenación del territorio, cuando ya hablamos de áreas metropolitanas, es decir, de núcleos más concretos, sea Asunción o sea São Paulo, sabemos que podemos descender de escala a través del urbanismo, porque entendemos que dentro de esas propias ciudades existen áreas de segregación
social importante, hay una parte, llamémosle una parte, digamos, de población que vive en posición social alta y económica, y luego nos encontramos con áreas de suburbios o de favelas, como lo queramos llamar, donde hay población que está conviviendo con la más absoluta de las riquezas en la más absoluta de la pobreza o de la miseria. Eso genera también dentro de las propias ciudades pues inseguridad, genera situaciones de gran disparidad y de injusticia social, que la gente lo palpa porque lo está viendo en el mismo entorno. Y esos son elementos que la ordenación del territorio, y en este caso el urbanismo, tienen que corregirlo a través de políticas efectivas que permitan que esas poblaciones no tengan esas, esas disparidades tan intensas, porque eso al final no genera un modelo que permita, mantener una posición de equidad y, por supuesto, tampoco de igualdad y de seguridad. Eso al final es un poco la diferencia que podemos encontrar entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Yo será que conozco muy bien a todos los países de allá. Lo que veo que teniendo en muchos casos hasta legislaciones muy similares, porque en muchos casos se han copiado, se han trasladado hacia allá, luego hay un problema, es decir, no es solo lo que dice la legislación, es decir, ustedes tienen en muchos casos cuando hacen la planificación, la hacen muy similar aquí, las técnicas son lo mismo, es decir, una fase de planeamiento, esta otra fase de, de gestión, pero ¿dónde están fallando ustedes? En la disciplina, es decir, porque la legislación dice que hay que hacer esto, pero luego la población no tiene el hábito, no tiene la cultura y no, no respeta eso. Y los políticos tampoco atreven a imponerse, porque piensan que lógicamente perderían votos. Luego nos encontramos en muchas situaciones, como vemos cuando existen esas inundaciones por lluvias intensas que se dan cada cierto tiempo, que la población resulta que se ha asentado en el cauce del río, que hace tiempo que no estaba dimensionado, y ellos han ido ocupando porque la administración tanto de escala nacional como la administración local se lo ha ido permitiendo, y cuando llegan esas lluvias, llamémosles el Niño, llamémosles del tipo que sea, acaban volviendo las aguas por su cauce, es decir, por sus escrituras de propiedad, y acaban inundando todo lo que ha sido ocupado, y decimos, esto es un desastre del cambio climático. No, mire usted, eso ha sido una ausencia de ordenación territorial, que por falta de disciplina ha permitido que esas poblaciones se hayan asentado en zonas vulnerables. Cuando uno se asienta en un área vulnerable, acaba asumiendo el riesgo. No es que exista riesgo ambiental, es que usted ha asumido un riesgo por desconocimiento de las dinámicas naturales. Y cuando el fenómeno se produce, lo que ocurre después es una catástrofe. O sea, importante, vulnerabilidad, riesgo y catástrofe. No tiene nada que ver con cuestiones de otra índole ambiental. Es que los seres humanos no estamos respetando los ciclos de la naturaleza ni sus dinámicas. No quiero que se muevan de su lugar, porque realmente apasionante. Hoy estamos conociendo algo que hace falta en Paraguay. Ojalá que podamos alguna vez tener ese ordenamiento. A la vuelta de la pausa vamos a continuar con esta entrevista. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Laboratorio Saint-Cyr. Confianza y seguridad para usted y sus animales. Con alta tecnología garantiza la producción pecuaria, ofreciendo los mejores productos. Avenida Zapalacué, 2626, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfono 021-504-834. Laboratorio Saint-Cyr. Apoyemos la producción nacional.
En Lactolanda mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Señor, yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno. El Granero es la harina que yo prefiero. Salen mis comidas con más sabor. Con el Granero salen mejor. Ricos panes, ricas tortas y lo que quiero. De las pastas ni que hablar. En mi casa no puede faltar. Harina El Granero es calidad. Con harina El Granero, todo sale mejor. Del grupo Trax Service Sociedad Anónima. Luli, ¿qué tomaste? La número 1. Lácteos Trébol. Nutre tus ganas, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay. Ahora vamos a escuchar al doctor Julián Mora Aliceda sobre lo que es la política de ordenación urbano-rural. En España había una cultura importante sobre el tema urbanístico y territorial. Es más, lo trasladamos a América. Las cartas de ocupación en Indias y de nuevos asentamientos, nuevos pobladores, así se llama, de 1531, hablan de la necesidad de construir nuevas ciudades perfectamente diseñadas a través de las cuadras. Ustedes lo conocen muy bien. Está una plaza mayor donde está, lógicamente, la catedral por la parte religiosa, está el ayuntamiento, la municipalidad o está representantes del poder real en aquel momento, de la corona. Pero en torno a esas grandes plazas, que son mayores que las que aquí teníamos, empiezan ustedes a expandirse en zonas perfectamente delimitadas. Cojan ustedes el plano de cualquiera de sus ciudades, los planos históricos, van a ver cómo están en cuadras, respetan aquello, están en un lugar ligeramente elevado sobre cualquier posibilidad de inundación, no verán cómo los cascos históricos se inundan. Ha sido después, mucho después, sobre todo diría durante el siglo XX, cuando las ciudades latinoamericanas han empezado a extenderse y a expandirse de manera desorganizada. Como no ha habido una normativa ni una disciplina, se han expandido por doquier y aparecen estas situaciones, digamos, de catástrofe cada cierto tiempo, pero ha sido debido a una ausencia de planificación posterior y de disciplina, de cultura, digamos, urbanística y de cultura de una localización adecuada de los asentamientos para evitar que eso ocurra. Bueno, o sea que falta mucho por trabajar en la cultura y falta mucho, como siempre se dice, la educación en sí, porque casi todas las personas que hoy, más aquí en Paraguay, viven en zonas vulnerables, son aquellas personas que han decidido salir del campo y pensando que en las ciudades vivimos mejor. Pero eso es totalmente lo contrario, doctor. Bueno, puede suceder, pero tenga en cuenta que cuando alguien sale del campo, también es porque va buscando otras oportunidades que tal vez el campo no se las ofrece.
sería importantísimo hacer unas políticas de ordenación del territorio donde haya, por una parte, la planificación estrictamente urbana, pero haya también una necesidad de ordenación del territorio del espacio rural y una cooperación urbano-rural. ¿Para qué? Para intentar retener a la población en el ámbito rural, para que no vaya a ocupar los espacios periféricos de las ciudades, que no vayan a ocupar esas zonas de suburbios, que generan a su vez frustración en ellos que venían de algo malo y se encuentran que llegan a algo igual o inclusive peor, y eso provoca ciertas frustraciones, y que eso conlleva después una complejidad en la propia dinámica de la ciudad, ¿no? Cuando hay esas enormes diferencias. Yo creo que es muy importante hacer esas políticas de reequilibrio territorial, llevando infraestructuras al ámbito rural, llevando equipamientos, dándoles oportunidades. ¿Para qué? Para que una población diga, bueno, yo no tengo por qué emigrar porque aquí tengo acceso a los equipamientos sanitarios en poco tiempo. O sea, no tienes por qué tener en cada pequeño núcleo un hospital, pero sí hay un hospital, digamos, delimitando un área, llamémosle comarcal, que puede atender a varios municipios, pero que lo puede hacer de tal manera que con buenas infraestructuras de comunicaciones, sobre todo de carreteras, allá donde se pueda el ferrocarril, pues también, pero fundamentalmente de carretera, que la gente pueda, en lugar de utilizar la distancia espacial de kilómetros, diga, voy a utilizar la distancia temporal en isocronas. Es decir, yo puedo estar con una buena red de carreteras a 20 kilómetros del núcleo donde está el hospital o está el centro de estudios de secundario o bachillerato, y eso me permite acceder en tiempos de 15 o 20 minutos, que es casi lo menos de lo que empleo en desplazarme de una parte a otra dentro de la propia ciudad. A eso yo llamaría planificación del ámbito rural, donde además nos permite asentar esa población, tener un recurso en explotación de una manera coherente y servir para un modelo de desarrollo económico mucho más de los recursos del país, desde el punto de vista de lo que eso implicaría en los recursos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante llegar a ese equilibrio entre la ciudad y el campo, por denominarlo de una manera así muy sencilla. Lógicamente eso tiene mucha mayor complejidad, ¿no? Pero eso sería el elemento clave. Si no, podemos correr lo que está con el riesgo que tiene Brasil. O sea, ustedes observan Brasil, tiene toda la línea de costa con grandísimas ciudades, desde arriba pues no sé, pasando a las grandes ya de Sao Paulo, Río de Janeiro, muy poco en el interior. Tuvieron que hacer Brasilia para intentar llegar a la Amazonía, pero al final casi toda esa zona del interior está despoblada y todo el litoral está superpoblado. Hay áreas que realmente están sin utilizar, y esas grandes ciudades, Sao Paulo debe tener en torno a los 22 millones de población del área metropolitana, Río de Janeiro debe andar por los 15 millones, estamos hablando de ciudades de unas grandes dimensiones, sí. Bueno, muchísimo más que Paraguay, lo multiplican incluso a la población entera del país. Y claro, eso a su vez genera esas imágenes que vemos muchas veces, o si alguno de Paraguay que sigue su programa ha estado en Brasil, pues lo podrá observar, de zonas del centro de la ciudad con edificios altísimos, donde muchos por la inseguridad se desplazan a través de helipuertos, y luego te encuentras como una muralla de separación entre esos grandes edificios de lujo y las grandes zonas de favelas, donde la pobreza, la miseria, la falta de salud está presente dentro de la propia ciudad. Es decir, conviven la opulencia con la más absoluta de la pobreza, y eso no genera nada bueno, ni tampoco prevé un escenario de alguna manera, digamos, sostenible para que las ciudades puedan ser elementos y ejes de desarrollo. Por lo tanto, es muy importante ese equilibrio urbano-rural. Sí, y ahí entra a jugar también el medio ambiente, doctor. Por supuesto, el medio ambiente es un elemento transversal que tenemos que contemplar, porque es fundamental. Nosotros también somos parte del medio ambiente, no lo olvidemos, que el medio ambiente lo constituye una serie de elementos físico-naturales. Es decir, el medio ambiente podemos entenderlo como, si ustedes ven en Paraguay, en cualquier lugar, vamos a encontrar el relieve, lo que llamamos geomorfología, pero vamos a encontrar también el tipo de geología, el tipo de rocas. Cada tipo de rocas da lugar a un tipo de unidad paisajística, dan lugar a un tipo de suelos,
a su vez, ese tipo de roca, ese tipo de suelo, en función de las características climáticas, más o menos lluviosa, más o menos fría o más o menos cálida, da lugar también a una evolución de esos elementos que repercuten junto con la red hidrográfica, una vez que ya introducimos la lluvia y la temperatura, inducen también a un tipo de vegetación u otra. No vamos a tener la misma vegetación en un ámbito tropical que en un ámbito, digamos, de meseta o de altiplano o de alta montaña. La vegetación se va adaptando y también, además de la vegetación, en ella convive la fauna. Por lo tanto, tendríamos todos esos elementos, es decir, geología, geomorfología, clima, hidrografía, vegetación y fauna. Todo esto constituiría el elemento que podríamos denominar de una manera así aglutinadora, el paisaje. Y el paisaje tiene interacciones entre ellos. Cuando ya interviene el ser humano sobre ese medio ambiente, digamos, prístino, es cuando hablamos ya de paisaje cultural, paisaje antropizado, que tiene que ser lo más respetuoso para que no se alteren esos ciertos procesos naturales. Inclusive, en algunos casos, cuando se requiera por elementos de singularidad, de rareza, de excepcionalidad o de vulnerabilidad, determinar espacios a proteger. Todo esto conllevaría que un país puede permitirse el lujo de tener un alto nivel de desarrollo económico, de cierta equidad social y al mismo tiempo preservación de su entorno. Eso yo lo llamaría ahora mismo desarrollo compatible. Desarrollo compatible. Mucho más que sostenible, porque lo sostenible no mide. O sea, ustedes miran el concepto de desarrollo sostenible según el informe Brundtland, y que lo recoge también la Cumbre de Río de 1992, dice: el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente, en muchos sitios no se satisfacen, sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Bueno, eso es como no decir nada. Hay que medir, hay que, digamos, planificar de acuerdo con unos estándares que sean indicadores para saber si estamos planificando de una manera correcta, si estamos cumpliendo con los objetivos y dentro de todo ello, si necesitamos a veces introducir modificaciones en esa planificación y en los procesos de gestión para llevar adelante las metas que se pretenden en cada momento, y que tal y como avanzan las ciencias y con las incertidumbres podamos ir adaptando el planeamiento a las situaciones en las que nos estamos moviendo. Nos habla un poco sobre el desarrollo compatible y no sustentable, dice el doctor, porque es cierto, esa compatibilidad lo tenemos que tener en ese sentido. Tan importante el tema que estamos conociendo hoy, y a la vuelta vamos a continuar. Gordurand, potente modificador orgánico, eficaz y capaz de activar las funciones orgánicas, hormonales y metabólicas gracias a los oligoelementos calcio, magnesio, fósforo, sodio y potasio, fundamentales en el transporte de nutrientes intracelulares. Gordurand, eficaz en la producción láctea. Normalizador del apetito con alto poder de conversión de alimento y ganancia de peso. Coadyuvante en la minimización de los efectos de estrés por factores climáticos adversos. Gordurand, mitigador de las pérdidas por estrés del transporte y elevador del porcentaje del rendimiento. De la canal al gancho. Los aportes de calcio y fósforo lo hacen ideal en la producción láctea. Reduce las pérdidas de estrés en el transporte. Su acción activadora del apetito es brindada por la concentración de electrolitos del sodio y potasio, actores fundamentales en el transporte de nutrientes a nivel celular. Alta presencia de aminoácidos, piezas fundamentales de las estructuras del organismo y mediadores enzimáticos. Todos sus componentes en conjunto y su beneficiosa acción reditúan en la optimización de acciones productivas y reproductivas. Gordurand, en los programas de engorde intensivo, es un eficaz normalizador y activador orgánico. Gordurand es un producto de laboratorio Saint-Cyr. Confianza y seguridad para usted y sus animales. Apoyemos la producción nacional. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno.
almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. La Comisión de Salud Animal Regional, Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología. Es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. En Lactolanda mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Señor, yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay. Tranqui, voy yo. Gracias, amor. Hey, Dani, ¿qué tomaste hoy? La número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu amor, nutre tus emociones. Trébol. Hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos Top of Mind. Y no podemos dejar de tocar el tema de cómo o qué desafío en la producción sustentable y sostenible en este ordenamiento con el doctor Julián Mora Aliceda. Bueno, yo he estado en muchísimos países de allá, quizás Paraguay sea de los que menos veces he estado 2 veces, y me dedico muchísimo a la formación en universidades de estas materias. En muchos casos no tienen la especialidad, pero organizan cursos más o menos de cierta duración, donde soy invitado, organizan seminarios, organizan conferencias donde yo les doy introducciones a la ordenación del territorio. A veces son cursos, digamos, más amplios. Hace muy poco he participado en uno en Ecuador, en la Universidad de los Hemisferios. Otras veces he participado en la Universidad Nacional La Mayor de San Marcos, en Lima, otras veces en Moquegua, otras veces en México DF,
otras veces en Cartagena de India, en fin, en todas partes. Y ustedes en Paraguay no tienen la especialidad, pero sería algo también muy interesante a desarrollar, sobre todo porque le digo que en la ordenación del territorio se plasman todos los elementos, los ambientales, los económicos, los sociales y los culturales. O sea que deberíamos de implementar. Por supuesto, un país sin planificación es un país que no tiene objetivos y que por lo tanto está, digamos, sometido al socaire de las improvisaciones. Por ahí luego lo traemos con esta conexión a Paraguay para que muchos de los jóvenes estén en esa fila de esa profesión y que Paraguay también tenga cerebros paraguayos que digan, bueno, estamos haciendo mal y había sido que lo podemos hacer así. Por supuesto, es importantísimo conocer el país, cuáles son sus potencialidades, con un análisis muy serio y muy riguroso, establecer un diagnóstico muy concreto y muy certero para tomar políticas adecuadas para corregir esas disfuncionalidades que se presenten y luego establecer pronósticos, dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer. Por lo tanto, análisis, diagnosis, prognosis y, por supuesto, gestión y disciplina. Esos son los 5 elementos fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de un país y toda política debería estar sustentada en esa estructura. Y debemos de lograr para poder estar a la altura. Pero bueno, tan apasionante es el tema tuyo, doctor, pero me quiero un poco referir, hoy estás en un club internacional de ganaderos, acompañando un poco también toda esta lucha, ya que tenemos que generar alimentos, pero a la vez hay personas en otras filas que están con otras intenciones. Por supuesto, ya saben que en todo esto al final hay algo que no contempla la planificación y son la lucha de intereses, a veces espurios, a veces demasiado ocultos. Y yo creo que hay que intentar lograr un cierto consenso porque al final es necesario la protección del ambiente, pero también necesitamos el desarrollo económico. Yo no me quiero olvidar de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015 y que el primero y el segundo está muy claro: erradicación de la pobreza y hambre cero, pero al mismo tiempo también habla de seguridad alimentaria, otro de los objetivos, y asimismo habla de protección de la biodiversidad terrestre. Por lo tanto, yo creo que todos estos puntos es necesario, digamos, integrarlos y encajarlos a manera de piezas en un reloj suizo. Tenemos que todo que funcionar de manera correcta en el tiempo y sin generar determinados impactos, pero sin que tampoco ello impida el desarrollo de los pueblos. Sí. Y en eso estamos hoy abocados, haciendo un poco algunos encuentros y también ustedes desde el punto en donde lo están trabajando para apoyar y ver la manera de llegar a más gente, de la conciencia y la importancia de producir en forma sustentable y sostenible, doctor. Claro, eso es el gran desafío, producir, y yo creo que la ganadería extensiva lo está haciendo y muy bien. Otra cuestión serían las macrogranjas, que eso es otro elemento distinto, pero sí que la ganadería extensiva tiene que producir dentro de los ecosistemas, dentro a su vez del potencial de ese ecosistema. ¿Por qué? Porque forman parte de él. Ustedes la ganadería la tienen más reciente, es cuando la llevan allá, digamos, la ganadería criolla, pero en Europa, que llevaba muchísimos más siglos, bueno, aquí lo tenemos, que forman un auténtico patrimonio, el legado de la ganadería a través no solo de los nuevos asentamientos que se van generando en la época visigoda, también en la época cristiana, la red de caminos tan importantes como lo que hoy ya son y están candidatando a Patrimonio de la Humanidad, es decir, en las antiguas, digamos, vías de comunicación, que serían las cañadas reales, que son patrimonio público del Estado, las cañadas reales, los cordeles, las veredas y las coladas, digamos, por ver las diferentes dimensiones, una de carácter más local y otra de carácter más peninsular, y que eso sirvió para que la ganadería, digamos, constituyese a su vez una transformación del paisaje que aquí denominamos la dehesa, es decir, la integración de un bosque más aclarado con la pervivencia de las especies ganaderas adaptadas a esos ecosistemas y que gracias a la ganadería tienen también su propia supervivencia en estos momentos, con una multifuncionalidad extraordinaria, porque la dehesa
que es una zona cubierta de árboles más o menos, digamos, aclarados por el ser humano en los últimos 8 siglos, pues ha permitido la combinación de las actividades ganaderas. Esas actividades ganaderas, como depositan sus residuos en un lugar, enriquecen el suelo porque luego van pastando en otro, no solo sirven para tener mejores pastos al año siguiente, sino en muchos casos actividades agrícolas de producción, con lo cual tienes ganadería, agricultura, actividades cinegéticas, porque además es muy rico en biodiversidad, porque cuando el monte está cerrado totalmente no tiene tanta biodiversidad como cuando crea ese mosaico de agricultura, de ganadería, de bosque aclarado. También tiene, como le decía, además de ello, actividades ligadas a la propia explotación forestal. El corcho, lo que ustedes tienen en las botellas de vino, es el corcho que se produce en la dehesa, es esa corteza del alcornoque. Y luego especies pues de una importancia extraordinaria, como sería la oveja pura de merino, o el cerdo ibérico de pata negra, que también lo tenemos aquí en esta zona de Extremadura, donde está Trujillo como enclave. Y a su vez, últimamente, además de las actividades ganaderas, agrícolas, cinegéticas y forestales, también el turismo. O sea que, digamos, es un espacio multifuncional, un espacio de enorme, digamos, capacidad de resiliencia y que hay que proteger, y solo se protege con la presencia humana, paradójicamente. Si esos bosques aclarados de la ganadería se tuvieran que abandonar, pues ¿qué ocurriría? Pues que acabarían otra vez lleno de maleza, lleno de matorral, y que eso posteriormente sería pasto de las llamas, al no tener elementos que estuvieran limpiando esas malezas, o tampoco habría, digamos, esa biodiversidad asociada tanto en plantas como en avifauna. ¿Hoy España es autosuficiente en su producción y en generación de alimentos? Muchísimo. Bueno, es más, produce menos de lo que debiera porque existe la política agrícola común. Europa en 1973, fíjese, ¿qué ocurre? En 1973 ocurre la crisis del petróleo. Los países de la OPEP deciden elevar extraordinariamente el precio del petróleo. Europa no es productora de petróleo. El incremento hace que muchas de sus fábricas empiecen a no ser competitivas y que, lógicamente, eso genera enorme desempleo. En 1975, el comisario Mansell de la entonces Comunidad Económica Europea dice: vamos a hacer un estudio de la agricultura y la ganadería europea. Porque, bueno, a esta gente que se ha ido al desempleo, que era del ámbito industrial por el tema del petróleo, nosotros les hemos podido dar dinero para que puedan alimentarse. Pero, ¿qué pasará cuando hicieron los estudios? Y se detecta una cosa, que Europa importa el 60% de la producción alimentaria. Dice, oiga, si ocurriese como con el petróleo y nos multiplican el precio de la carne, el precio de los cereales, etcétera, etcétera, nos lo multiplican, nosotros no podemos acceder y ya a la gente ya no le puedes dar dinero, porque el dinero no se come. Tendremos que producir. Y entonces Europa empieza lo que se llama la PAC, la Política Agrícola Común, para, digamos, llegar a lo que sería la seguridad alimentaria. De tal manera que, siendo deficitaria en un 60%, 13 años después, en 1988, fíjense, le estoy hablando del 75 cuando se hace el estudio, en 1988 se hace un nuevo estudio, el Libro Verde de la Agricultura y la Ganadería Europea. Y se verifica lo siguiente, que Europa ha pasado de ser dependiente de terceros países en un 60% a producir un 130%, con lo cual tiene un problema de excedentes agrarios. Dice, tampoco podemos tener excedentes agrarios. ¿Por qué? Porque empezó a producirse con la mejora en las semillas, con la mejora en las razas, con todo ello empezó a producirse mucho más y con menos ocupación de espacio. Hubo mucha mayor extensión del regadío, que es mucho más productivo que el secano, y al mismo tiempo hubo una transferencia de población agraria, que antes se necesitaba mucha mano de obra, también con la tecnificación se introdujeron los tractores, o estaban introduciéndose un poco antes, pero ahora se expandieron los tractores, las máquinas cosechadoras, todos esos elementos que hacen mucho más productivo, y hubo un excedente no solo de producción, sino también de mano de obra agraria que fue hacia las ciudades, que se insertó en el tejido productivo industrial y que hizo que Europa
después de una Segunda Guerra Mundial que acabó en el año 45, quedó destrozada, o en el caso español, en el 39 con la Guerra Civil quedan destrozadas, unos años después toda Europa vuelve de nuevo a ser potencia mundial. Azúcar Alcotec, la forma más rica de endulzar tu día. Alcotec, en los diferentes supermercados del país y puntos de distribución. Planta industrial, ruta número 7, kilómetro 195,5, Caaguazú. Alcotec, Sociedad Anónima. Consuma lo que el Paraguay produce. Semagro, Sociedad Anónima. Tecnología y calidad a su servicio. Seleccionamos y almacenamos granos con la mejor tecnología, asegurando el futuro de los cultivos. Harinas tipo 000 y 40. Ofrecemos la mayor cobertura en repuestos para implementos y maquinarias agrícolas. Y todo para dinamizar la producción del agro con calidad y garantía. Semagro, Sociedad Anónima. Bebida láctea hiperproteica. Más energía para tu cuerpo. Disfrútalos en sabor vainilla, banana y frutilla, con agregado de proteínas de fácil digestión y mayor rendimiento. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Produce Cooperativa Colonias Unidas. Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. Nuestra revista digital Poder Agropecuario está en circulación en forma mensual. Se pueden suscribir entrando a la www.poderagropecuario.com o comuníquense con nosotros al 0981 911 114. Poder Agropecuario Revista Digital. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Date el gusto y cocina las más ricas comidas con los variados productos de Agroindustrial Colonial. Fideos, galletitas, harinas, afrechos, sémola, derivados de trigo de primera calidad. Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. Lo mejor del campo a su mesa, cooperando con el desarrollo del Paraguay. Uf, Manu, ¿qué tomaste hoy? La número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu actividad, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos Top of Mind. Ahora sí vamos a conocer, porque el doctor Julián Mora Aliceda fue uno de los disertantes en este primer simposio mundial de ganadería y medio ambiente. Bueno, pues mi resumen es que por primera vez se han puesto desde un punto de vista científico nuevas bases, es decir, hasta ahora había
una corriente dominante, que era que la carne era maligna, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Hemos visto, en el caso de mi exposición, que el medio ambiente en Europa ha mejorado extraordinariamente y que con esa superficie que le he dicho hace un rato, que en general el planeta también es mucho más verde, a pesar de que nos digan algunos informes, las imágenes satélites no mienten. El mundo, por el aumento del CO2, que es el alimento de las plantas, se ha reverdecido extraordinariamente. También otros países han incorporado la repoblación forestal, como China o incluso Rusia. Hay que decir que en África todavía se sigue perdiendo bosque por la tala, y también en Iberoamérica. Si bien es verdad que en Iberoamérica cada vez la tala se va reduciendo con respecto a años anteriores, en África, por el aumento de población, sí que está siendo más preocupante. En el caso de Europa es todo recuperación desde hace ya mucho tiempo. El haber puesto, por tanto, ese punto que el medio ambiente es compatible con la ganadería, y con otros autores que bien señalaron que precisamente la carne es un elemento clave para el desarrollo de los seres humanos en su capacidad intelectual, que nos separa del resto de los animales, porque hay una serie de vitaminas que están en la carne y no se encuentran en los vegetales. También vimos cómo la esperanza de vida está muy asociada al consumo de carne. Recuerden que se habló de que España, por ejemplo, es el país de mayor consumo de carne por habitante de toda la Unión Europea, 57 kilos por habitante y año. Sin embargo, es el país que tiene mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea, y es el segundo del mundo, solo unos meses menos que Japón. Tenemos 85 años. Bien, que la carne en ese caso está clara, es decir, mientras que países donde el consumo de carne es mínimo, caso de los países africanos o algunos del sudeste asiático, la esperanza de vida es 25 años menor. Con esto yo creo que hay una cosa muy clara. Se habla también de la incidencia del cáncer. Resulta que en España, siendo el país más consumidor de carnes de toda Europa, dentro de la Unión Europea, dentro de los 27 países, el número 23 que menos incidencia de cánceres tiene es España. O sea que no existe esa correlación que se nos hace ver. Luego también algunos de los investigadores estuvieron exponiendo la importancia de determinadas carnes, en concreto se pusieron cuando son carnes de calidad, carnes que han tenido un seguimiento, que han tenido una trazabilidad, como por ejemplo la carne en este caso era el ganado dominante en Extremadura, el cerdo ibérico, el de pata negra, bueno, pues que debido a sus componentes bajaba el colesterol, bajaba los triglicéridos y también la hipertensión. Otros compañeros de América también venían a señalar algo similar, ¿no? Y por tanto, yo creo que se han desmentido determinadas corrientes más con intereses ocultos que con una base científica. Y yo creo que en ese sentido la ciencia está para seguir avanzando y poner las cosas en su sitio. Ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque en la observación, en el análisis riguroso de esos datos y en el tratamiento de los mismos desde un punto de vista objetivo y aséptico es como se va a poder avanzar. Si hay intereses ocultos donde se financian determinadas investigaciones que no tienen sustento desde el punto de vista académico, que no responden a una metodología, que no responden a unas técnicas de investigación, que no responden a una verificación de las hipótesis, lo que vamos a tener es una, ¿cómo diría yo?, una especie de telaraña de información que no conduce a nada bueno y que mucha gente va a quedar atrapada en esas ideas que no son realmente, digamos, información ni correcta ni científica. A veces ya en los medios de comunicación se acaban difuminando y enmarañando todo esto y la gente muchas veces ya no sabe a qué atenerse. Yo creo que es cada vez más importante el peso de la ciencia sobre todo tipo de corrientes o ideologías, me daría igual de qué orientación fuesen, pero las ideologías tienen que quedar en el ámbito más privado y no tienen que imponerse a lo que sería la ciencia, que es quien en definitiva va y está haciendo estos grandes progresos, sea en el ámbito ganadero o agrícola o sanitario, del tipo que sea. Sabemos que es la ciencia y la tecnología la que han hecho que el siglo XX haya sido extraordinario en términos demográficos, en términos de acceso a bienes y servicios y a la seguridad alimentaria. De hecho, no sé si hace muy poco estuve diciendo cómo en 1968, cuando el informe del Club de Roma, con 3.000 millones sobre el planeta, dijo que para el año 2000
la Tierra no podría mantener a más de 5.000 millones de habitantes porque no habría posibilidad de sustentarlo. Bueno, pues en estos momentos, en el año 2000 no había 5.000, había 6.000. En estos momentos tenemos casi 8.000 millones y ahora la población hambrienta o famélica se ha reducido extraordinariamente. En 1960 eran 3.000 millones de habitantes y el 60% era población hambrienta. En estos momentos, con casi 8.000, solo el 9%, todavía es importante, pero es el 9% la que tiene dificultades alimentarias. Si todo continúa en la tendencia actual, se estima que en el año 2030 se alcanzaría el hambre cero, pero el hambre cero se va a alcanzar si hay alimentos. Y los alimentos en condiciones están ligados a las actividades agrícolas y ganaderas. Y queremos un mensaje del doctor porque tanto aprendimos sobre su conocimiento en el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Así es que, doctor, ese mensaje no solamente para Paraguay, sino para todo el mundo. Pues el mensaje es el siguiente, de esperanza y que la compatibilidad es posible entre la preservación ambiental y el desarrollo social y económico de los pueblos. Es que tiene que ser así, no hay otra. O sea que no podemos avanzar si es que no lo logramos en ese sentido. Efectivamente. Bueno, doctor, un gusto tenerte en Poder Agropecuario. Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes de lo que va sucediendo, ¿sí? Muchísimas gracias por haber contado conmigo y bueno, aquí dispuesto a que en adelante solicite mis servicios. Un placer y aprovecho para saludar a todos sus seguidores en las redes. Agradecida por esta entrevista y seguramente, ya que visitó Paraguay, el doctor Julián conoce nuestro territorio y alguna vez podamos en las universidades tener esta carrera e ir mejorando ese ordenamiento territorial en Paraguay. Un gusto haber compartido con todos ustedes y vamos a estar pendientes de las informaciones que surgen y lo vamos a compartir aquí en Poder Agropecuario. Hasta el próximo programa.